La revisión en la preparación del concreto es de gran importancia, ya que pudieran ocurrir fallas en el proceso de preparación que afectarán de manera relevante su resistencia. Principalmente hay que cuidar la dosificación de sus componentes, los cuales son cemento, agua, agregados pétreos y, dependiendo del tipo de construcción, pues aditivos. En este último depende mucho el destino para el cual se va a utilizar el concreto. En cuanto al agua, un exceso o falta de esta afectará la resistencia final. Para el caso de los agregados, se debe revisar que sea la cantidad correcta, dureza, forma y tamaño, o bien granulometría, y de ser más grandes al momento de vertir el concreto, estos se pueden atorar en el armado de refuerzo y provocar que se generen huecos o grietas. Por lo general se utiliza grava de 3/4. En cuanto a los aditivos, se utilizan como aceleradores o retardadores del fraguado. También hay impermeabilización del concreto, también eliminación del oxígeno, moldeabilidad, o también en algunas es para evitar la proliferación de bacterias. Por lo general estos se utilizan en los rastros o en la construcción de hospitales. En la elaboración del concreto debemos revisar que tenga una buena consistencia, homogeneidad en las diferentes etapas de la preparación y uniformidad en la cantidad de agua. Al hacer la mezcla es muy importante tomar en cuenta el volumen que vamos a necesitar, ya que este se debe utilizar dentro del tiempo determinado para que no endurezca, ya que una vez que empieza a endurecer, este pierde propiedades. Si vas a hacer alguna remodelación, ampliación o construcción pequeña, aquí tienes los siguientes datos. Algo que debes de tomar en cuenta es que la proporción de materiales va a variar según su destino, ya que existen diferentes tipos de concreto. Hay concreto para dalas y castillos, concreto para losas, traves y columnas, y para pisos. El tipo de cemento que se recomienda utilizar es el cemento CPC, que es el cemento Portland compuesto, o bien el cemento CPP, que es el cemento Portland puzolánico. Estos son de clase resistente R30 y comúnmente se utiliza para viviendas o construcciones pequeñas. En la siguiente tabla te dejo las dosificaciones para hacer una mezcla correcta, cuyo revenimiento es entre 10 y 14 centímetros. Y también te dejo una tabla de rendimiento por metro cúbico de la mezcla. Y si te das cuenta, te mencioné la palabra revenimiento. ¿Pero qué es el revenimiento? En palabras muy sencillas, el revenimiento es una medida de fluidez de la mezcla fresca para que se pueda acomodar dentro de la cimbra o el molde. Entonces, para garantizar una buena calidad de la mezcla de concreto, lo primero que debemos hacer es revisar los agregados. En este caso, pues que estén libres de residuos, como ya mencionamos, que el tamaño del agregado sea de 3/4 o bien de 20 milímetros. En el caso de la arena, esta debe ser de fina a media, y que el agua que vamos a utilizar esté libre de grasas, materia orgánica o residuos jabonosos. Debemos elaborarla en una superficie limpia y firme. La medida que comúnmente se utiliza para elaborar pequeñas cantidades es un bote de 19 litros. La consistencia de un buen concreto debe ser espesa, manejable, sin llegar a estar seca, y una vez hecha la mezcla se debe utilizar dentro de los próximos 45 minutos máximo, ya que de lo contrario esta comienza a endurecer y a su vez pierde las propiedades. Por ello debes elaborar el volumen que se va a utilizar. Recuerda que una vez la mezcla haya endurecido, esta no se debe reutilizar, ya que afecta la resistencia del concreto. Y si vas a mezclar volúmenes grandes de concreto, pues lo mejor es que lo hagas con una revolvedora. Si vas a utilizar la revolvedora, lo primero que debes de revisar es que ésta se encuentre en buenas condiciones, que las aspas estén limpias y no estén dobladas o rotas, y que dentro de ella no haya mezclas anteriores. En el caso de la revolvedora, lo más recomendable es agregar primero un 10% del agua que vamos a utilizar y después agregamos arena, grava y cemento.
Y si el volumen de concreto es mayor de tal forma que una revolvedora no sea suficiente, podemos contratar una compañía privada que se dedica a hacer mezcla y la suministra a través de ollas revolvedoras. Y en este caso el costo del concreto es un poco más elevado. Y si vas a utilizar este servicio, por lo general la concretera te pide 3 datos que son muy importantes. Te pregunta la resistencia, el tamaño máximo de agregado a utilizar y el revenimiento. Para este caso, en el caso de la resistencia, hay resistencia de concreto de 100, 150, que por lo general se utilizan para plantillas y castillos o dalas de cerramiento. También hay resistencia de 200, 250 y 300. Estas ya son para estructuras como columnas, traves, losas, cimentaciones, entre otras. Para el caso tamaño máximo del agregado, para una vivienda es de 3/4 de pulgada o bien de 20 milímetros. En el caso del revenimiento se debe solicitar entre 10 a 14 centímetros. Y recuerda que el revenimiento es una medida de fluidez de la mezcla fresca para acomodarse dentro de la cimbra o molde en donde ésta se va a verter. Recuerda que es muy importante primero definir para qué va a ser utilizada la mezcla y finalmente pues la cantidad que requieres. Por ejemplo, si vas a colar una losa de 3.50 metros por 5 metros con un espesor de 11 centímetros, multiplicas estos 3 datos y esto te dará un total de 1.93 metros cúbicos. Sin embargo, a esta cantidad debes sumarle un porcentaje de desperdicio. Y este porcentaje de desperdicio puede variar, ya que si vas a colar esta losa a nivel de piso, no es el mismo porcentaje que debes de agregar si vas a colar esta losa en un cuarto o quinto piso. Sobre todo si son cantidades grandes, lo mejor es contratar a una empresa concretera y pedir una bomba. Al utilizar la bomba pues se genera un porcentaje de desperdicio, entonces todo esto puede variar. Ahora bien, si se trata de una obra de gran magnitud, bueno, en este caso ya intervienen otro tipo de muestreo. Por ejemplo, el muestreo cilíndrico que se tiene que hacer, que son cilindros que se llevan a un laboratorio para hacer ensayos a compresión. También se tiene que hacer la prueba de revenimiento y el revenimiento ya cambia, ya no es el mismo que se utiliza en una casa habitación o en un edificio de 2 o 3 pisos. Inclusive hay obras en las que el desperdicio se considera con un porcentaje del 100%. Esto es, por ejemplo, en algunas obras como de construcción de pilas o pilotes. Sin embargo, es importante decir que este tipo de detalles acerca del porcentaje de desperdicio pues es sustentado ya por una mecánica de suelos o bien un estudio geofísico del subsuelo. Y todo esto depende, te vuelvo a repetir, del tipo de obra. Sin embargo, creo que este tema es motivo para otra cápsula de información, ya que es un tema de muchos detalles y algo extenso. Espero que esta información te sea de ayuda. Y por último, no olvides compartir esta pequeña cápsula de información que es información que construye.